Hola, buenos días. Estamos aquí nuevamente para una lectura bíblica. Hoy nos corresponde Juan 10. Entonces vamos a disponer nuestros corazones e iniciamos. Señor, Dios Padre Eterno, te damos gracias, Dios, por este nuevo día. Señor, gracias por la oportunidad de poder leer tu palabra, de escucharla, Dios. Te pido, Señor, que nos limpies de todo pecado, que nos perdones, nos limpies de maldad, Señor. Disponga nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para estar atentos a lo que tú nos vas a decir, Dios. Gracias, Señor, por el mensaje que hoy nos brindarás. Gracias por tu amor, por tu verdad, por tu gracia hacia nosotros. Te encomendamos este tiempo, que todo esté bajo tu control, en nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, iniciemos con la lectura. Juan 10. Inicia con la parábola del redil y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir, o los que le decían. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene, si está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinos abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste es verdad. Y muchos creyeron en él allí. Este es el capítulo 10. Aquí nuestro Señor nos deja un ejemplo muy claro de lo que es Jesús, de quién es Dios y quiénes son sus hijos. Y para esto nos da el ejemplo, la parábola del redil. Y es muy claro que las ovejas solo conocen una voz, solo escuchan esa voz y siguen esa voz. Y esa voz es la de su pastor, y es el buen pastor. Y los que somos hechos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, somos como estas ovejas, que solo reconocen su voz, solo escuchan su voz y obedecen la voz de su buen pastor. Y el buen pastor es Jesús. Y el hecho de ser sus hijos, de ser sus ovejas, lo deja muy claro en el versículo 27, donde dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y es algo muy hermoso la consecuencia de ser esa oveja de nuestro Señor. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, que es imposible que dejemos de ser hijos de Dios o perdamos ese hermoso regalo de la vida eterna. Nadie, dice, nadie las arrebatará de mi mano, ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es hermoso, ¿no? Saber que somos ovejas, ovejas de este buen pastor, y lo que debemos hacer es estar muy atentos a esa voz, escucharla, seguirla, obedecerla. Y el buen pastor ya nos ha dado vida eterna y nos dará buenos pastos, buen alimento espiritual, buenas bendiciones. Y nadie podrá arrebatarnos ya ese hermoso regalo de la vida eterna. Esto es una promesa muy hermosa que no debemos olvidar jamás. Y entender que Jesús y Dios son uno solo. Jesús y el Padre son uno solo. Y así debemos vivir. Entonces les animo a que busquemos en internet cómo se comporta una oveja, un rebaño con su pastor. Y es el mejor ejemplo de cómo los hijos de Dios deben comportarse, si son verdaderos hijos de Dios, ante la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, de nuestro buen pastor y de su Padre. Bueno, les deseo un excelente día, lleno de muchas bendiciones, y nos veremos en la próxima lectura bíblica. Chao.